Muy bien, buenos días a todos. Siguiendo el rigor de la puntualidad para todos los que están conectados, vamos a dar comienzo a este vivo. Espero de que todos me estén escuchando bien. Mi nombre es Juan Martín, soy el gerente de marketing de Speedagro. En nombre mía y de toda la empresa le damos las gracias a todos los que están presentes en este nuevo vivo, en esta nueva entrega que hacemos a través de la plataforma de Wikiagro. Y en especial le doy las gracias a Augusto por haberse tomado el tiempo para capacitarnos sobre lo que son plagas en etapas de implantación en trigo y garbanzo. Una breve contextualización de qué es Wikiagro. Es de público conocimiento de que las sociedades del campo ya no demandan solo la producción de alimentos, sino que demandan la producción de alimentos de manera sustentable. Se ha escuchado mucho, principalmente el año pasado y este año también, acerca de los cinturones periurbanos de aplicaciones. En fin, todo hace referencia a lo mismo, la sociedad demandando del campo que sea más sustentable. Y justamente a través de nuestra nueva estrategia, ¿no es cierto?, de Greener Standard, advertimos que teníamos mucha información, no solo nuestra, sino también de referentes, como es el caso de Augusto en esta ocasión, y transformamos toda esa información en conocimiento y utilizamos Wikiagro, esta plataforma que desarrollamos y ponemos a disposición de todos, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta transmisión, esta viralización de la información y del conocimiento. Esta charla no solamente va a estar disponible hoy en vivo, sino que también va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube, para que todas aquellas personas que no pudieron entrar al vivo puedan verla en cualquier momento. Mi mail figura en el esquema de invitación que recibieron cuando se inscribieron en la charla. De todas maneras, el mail de Augusto figura ahí en la presentación, y todos los contactos con cualquiera de los representantes, tanto técnicos como comerciales de Speedagro, están disponibles en nuestra web. Así que bueno, sin nada más que agregar, le voy a dar el pie a Augusto para que comience la transmisión. Sepan de que abajo tienen un menú de preguntas y respuestas, ahí pueden ir haciendo todas las consultas que quieran y al final las iremos respondiendo. Así que bueno, Augusto, te doy el pie para que comiences y cualquier duda, acá estamos. Hola, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, agradecer a la empresa Speed por la posibilidad que nos está dando de brindar información sobre dos problemáticas que consideramos en la época del año, cuando están arrancando, digamos, estos cultivos, tanto el trigo como el garbanzo, tienen cierta importancia. En primer lugar, también un agradecimiento muy especial al ingeniero Carlos Fernández por toda la gestión que hizo para que esto pueda ser posible. Bueno, ya para arrancar un poco con la presentación, las temáticas que se van a abordar va a ser la referida a los ataques tempranos de Podóptera en el cultivo de trigo, básicamente una plaga que en las últimas campañas viene siendo muy importante en este tipo de alternativas, causando importantes inconvenientes, y como sabemos nosotros acá en nuestra región es clave la implantación del cultivo, y tener problemas en ese momento tiene repercusiones después muy negativas para lo que es el desarrollo del cultivo. Y después también vamos a hablar de una problemática nueva que comenzó a aparecer, apareció la campaña pasada en el garbanzo, esta campaña, digamos, en soja, si bien aún no la detectamos acá en la región, pero sí está presente en otras partes del país, que es el caso de Melanobromyza sojae, que es la mosca barrenadora de la soja. Y bueno, su nombre hace referencia a la soja, pero también puede atacar otros cultivos de la familia leguminosa, como en este caso el garbanzo. Para ir comenzando, vamos a hacer bien lo que es Spodoptera frugiperda en trigo. Básicamente, Spodoptera frugiperda, o la ocurrencia de la plaga en el cultivo, está ligada a la coexistencia de tres factores que son muy importantes. Por un lado, la plaga, o sea, la presencia de Spodoptera.
la ocurrencia o la presencia de un hospedero preferido por esta especie, y después las condiciones ambientales que son determinantes para que la plaga pueda continuar con su desarrollo. Vamos a hacer mención a algunas cuestiones muy básicas de la plaga, como el ciclo de vida. Ustedes en esta imagen pueden ver el ciclo de vida de Lepidoptera frugiperda. La plaga se caracteriza por colocar los huevos en masa. Pueden llegar a ver que en esta postura puede haber una gran cantidad de huevos, lo que determina el potencial, digamos, de multiplicación que tiene esta especie. Después de acá eclosionan las larvas. Esas larvas pasan por 6 a 9 estadios larvales, en pupa en suelo, y de ahí reinicia, digamos, el ciclo con la emergencia de los adultos. Básicamente, en condiciones de campo puede llegar a tener 3 a 4 generaciones al año, dependiendo mucho de la zona. Pero una cuestión muy importante que quería destacar de lo que es el ciclo de vida es que si esta plaga tiene condiciones, y ya lo van a ver un poquito más adelante, puede realizar una gran cantidad de generación a lo largo del año. Estos son datos que nosotros tenemos en laboratorio, tenemos una cría, digamos, de Lepidoptera, y en condiciones óptimas para el desarrollo de la plaga puede llegar a tener 8 a 12 generaciones al año. Es una plaga o una especie que carece de mecanismo de diapausa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante condiciones adversas, la plaga se ve afectada y solamente tiene la capacidad, digamos, de sobrevivir en condiciones en donde, en situaciones, por decir, en donde las condiciones son más favorables para su desarrollo. Sin embargo, como se lo menciona acá, que carece de mecanismo de diapausa, pueden ver ustedes acá, esto es sobrevivencia de pupa. Esto fue un ensayo realizado por la doctora Murúa y colaboradores, en donde se sometió a pupas de Lepidoptera frugiperda a distintas temperaturas, como lo ven acá, y por distinto tiempo. Y pueden ver que tiene una alta sobrevivencia, digamos, aún en condición de temperatura de 6 a 8 grados centígrados. Entonces, se vio a partir de este estudio que cuando las pupas eran expuestas por tiempo bastante prolongado, acá tienen por un periodo de 15 días a 8 grados centígrados, es recién cuando se ve una mortalidad significativa de la plaga. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra región, la condición esa térmica, si bien podemos tener momentos en el año donde podemos tener temperaturas muy bajas, pero por lo general las temperaturas medias son un poco más altas. Y eso determina que básicamente en nuestra región la plaga se encuentre durante casi todo el año, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya hablamos de la plaga, ahora vamos a hablar de la condición ambiental. Básicamente cuando hacemos referencia a la condición ambiental, apuntamos a lo que son las condiciones de temperatura. Acá tienen un mapa, digamos, una serie de mapas con las temperaturas medias para los distintos meses. Básicamente hemos considerado los meses en donde en la región se está implantando el trigo, son los meses de abril, mayo y en algunos casos junio, y pueden ver que en nuestras condiciones, digamos, básicamente la temperatura media de esos meses permiten que haya desarrollo, digamos, de la plaga, en función de lo que mostraba anteriormente, lo que es el desarrollo en función de la temperatura. Recién cuando ya llegamos acá a junio, julio, pueden ocurrir temperaturas que pueden ir en contra del desarrollo de esta problemática y por ende pueden ser meses en donde nuestra región caiga de forma más significativa la presencia de esta especie en la zona. Esto quería mostrar, digamos, un gráfico de lo que son unos estudios que se realizaron acá en el NOAA, referido a la colecta de adultos con trapa de feromona para los distintos meses del año, y pueden ver que básicamente desde agosto, septiembre y durante todos los meses, digamos, del verano, la ocurrencia de adultos en la zona es bastante importante. Recién acá, en mayo, junio y julio, baja un poco la presencia de la plaga, dependiendo mucho de las características, digamos, del invierno. Si un invierno es bastante frío, va a ocurrir esto, o bien pueden tener la situación esta, en donde fue un invierno no muy frío, en donde continuó desarrollándose esta problemática. Entonces,
Para resumir un poco la cuestión esta, es que por lo menos en lo que es la región norte del país, la plaga tiene la posibilidad, digamos, de encontrarse a lo largo del año con periodos o épocas en donde la ocurrencia o la presión puede ser mayor. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de los hospederos, algo no menor, digamos, en lo que representa el desarrollo de Spodoptera en el cultivo de trigo. Básicamente es una especie altamente polífaga. Ustedes pueden ver ahí los datos de la cantidad de especies vegetales sobre las cuales se puede desarrollar, aunque tiene una marcada preferencia por lo que son las especies gramíneas. O sea, es lo primero en donde va a ir a desarrollarse o a alimentarse la plaga, en las gramíneas. Pero si no tiene la opción de gramínea, puede explorar, digamos, otras especies vegetales, como lo demuestra, digamos, estos cuadros. Dentro de las gramíneas, en lo que hace a los cultivos estivales, tiene una marcada preferencia por el maíz, por lo tanto, digamos, siempre que haya maíz, digamos, en la zona durante la época estival, muy probablemente va a haber una ocurrencia marcada, digamos, de Spodoptera, y los daños que ocasiona el maíz, bueno, son los característicos, digamos, de defoliadora, de cogollera, y también un daño que últimamente ha cobrado mucha importancia, el daño ocasionado por la plaga en espigas. O sea que Spodoptera se desarrolla en el cultivo de maíz a lo largo de todas las etapas de desarrollo del mismo. Y acá voy a hacer mención a un factor o a un momento, digamos, que es importante en lo que después va a ocurrir en el cultivo de trigo, que es básicamente la ocurrencia de Spodoptera en las etapas reproductivas. Nosotros en nuestra región hemos visto ataques fuertes de Spodoptera en espiga, tanto en maíces convencionales como en maíces BT. Como bien todos saben, digamos, en la actualidad hay muchos eventos BT que ya manifiestan problemas de distinto grado de la plaga, y bueno, esos tipos de eventos también manifiestan el problema de Spodoptera en espiga. Entonces tenemos acá una generación de Spodoptera, una o más generaciones de Spodopteras que por lo general se desarrollan durante la etapa reproductiva del maíz. ¿Qué pasa cuando este maíz comienza a avanzar en su desarrollo? O sea, comienza ya lo que es la madurez fisiológica. O sea, ya este hospedero deja de ser preferido por la plaga. Y por lo tanto, por lo que se trata, digamos, de una especie tan polífaga, comienza a buscar otros hospederos para continuar con su desarrollo. Esto siempre y cuando las condiciones del ambiente, básicamente la condición térmica, se lo permita. Y acá es lo que pasa, digamos, con el cultivo de trigo. Generalmente cuando los maíces ya están ingresando en etapas avanzadas de su desarrollo, en madurez fisiológica y demás, que ya por lo general la plaga tiende a no preferir tanto el cultivo de maíz, se comienza a encontrar con una gramínea, que es muy importante acá en la región, como en el caso, digamos, del trigo, causando daños sobre todo en las primeras etapas del cultivo, como cortadora e inclusive, digamos, como defoliadora. Por lo tanto, nosotros ya hace varias campañas tenemos el problema de Spodoptera en esta etapa, digamos, de implantación del cultivo, que como se mencionaba anteriormente, por las características que tenemos acá, características ambientales en las cuales se desarrolla el cultivo, lograr hacer una buena siembra y una buena implantación del mismo es clave, digamos, para el desarrollo del trigo. Vamos a hacer mención a algunos factores que pueden jugar en lo que hace al ataque de Spodoptera en el cultivo de trigo. Uno de los factores, digamos, como hospedero, es la presencia de malezas. Las malezas invernales, que son comunes acá en la zona, como la cebadilla, principalmente la avena, son un hospedero, digamos, de la plaga. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el esquema de manejo? Voy, cosecho la soja, si tengo, digamos, humedad, agarro y trato de sembrar lo más próximo, digamos, al cultivo de trigo, para tratar de hacer aprovechamiento, digamos, de esa humedad en el suelo. Entonces, muchas veces
la plaga, como pueden ver acá en esta imagen, se aloja en esas malezas gramíneas. Acá tienen una foto de una maleza gramínea, y pueden ver la cantidad de oruguitas, digamos, que tiene la maleza, digamos, producto de ese comportamiento que tiene Spodoptera de poner huevos en masa y demás. Si pasa el tiempo, esas orugas se siguen desarrollando, dan lugar a orugas de un tamaño mayor. Entonces, muchas veces yo voy al lote, hago la aplicación, digamos, para controlar esas malezas, pero si no tuve, digamos, la precaución de ver qué era lo que había en maleza, estas orugas quedan ahí, se muere la maleza y se encuentran con el trigo, digamos, que está emergiendo, que sería la situación esta. Y es ahí donde producen, digamos, los daños más importantes, ya que producen el corte de las plántulas del trigo, logrando así, digamos, que el mismo no tenga una correcta implantación. Además, acá hay una cuestión no menor, digamos, que por lo general, estas orugas que están actuando, digamos, como cortadoras, están muy poco expuestas. Generalmente cuando uno ve los lotes de trigo, ya lo voy a mostrar acá, ven estos rodales, muchas veces estas cuestiones son generalizadas, pueden ver el faltante de planta, pueden ver el corte, y ahí tienen las orugas, digamos, de Spodoptera produciendo el corte de las plantas. Muchas veces estas orugas están protegidas en los primeros centímetros del suelo, como lo mostraba acá en esta imagen. Ve que se tuvo, digamos, que escarbar un poco, digamos, para encontrar la oruga, lo que hace que si yo tome una decisión de control para tratar de bajar la densidad de la plaga, esas decisiones, digamos, de control, por lo general, por la exposición de la plaga, por el tamaño, tienen eficacias no muy buenas, por llamarlo de alguna forma. La otra cuestión que también observamos en trigo, por ahí hemos tenido situaciones, digamos, en donde los productores hacían denuncias de que se manifestaba el problema de trigo, pero decían, mirá, la verdad el lote lo tengo limpio, no tiene problema en ninguna maleza. Eso es producto que la plaga también de por sí, digamos, puede iniciar su desarrollo ya en el cultivo, digamos, implantado. Acá tienen las plantitas de trigo, en donde se ha instalado la plaga, pueden ver el raspado, obviamente un raspado muy intenso producido por las oruguitas chiquitas de Spodoptera, y ahí tienen la imagen de cómo quedó el lote ese de trigo, producto, digamos, de la oruga no estuvo presente en la maleza, sino que se inició el ataque en el cultivo de trigo propiamente dicho. Y acá una cuestión también para comentar, ustedes pueden ver las líneas de trigo, cómo quedaron, soja guacha, lo que marca la preferencia que tiene esta especie, digamos, por las gramíneas. Pueden ver acá cómo quedaron las plantitas de trigo, mientras que la planta de soja voluntaria o planta de soja guacha prácticamente no manifiestan daño. Obviamente cuando se les termine la comida acá, van a seguir por esa sojita. O sea, eso también es una cuestión, digamos, importante, de que no solamente el problema va a estar asociado a la presencia de malezas, digamos, en el cultivo, sino también se puede iniciar directamente sobre el cultivo implantado, por lo cual es muy importante el monitoreo antes de la siembra y posterior a la implantación del cultivo para detectar la presencia de esta plaga. Algunas recomendaciones que vamos a hacer sobre lo que hace el manejo de Spodoptera. En primer lugar, consideramos que hay factores que pueden predecir cómo va a ser la ocurrencia de la plaga en el cultivo de trigo. Y esos factores están muy ligados, digamos, a cómo está ocurriendo o cómo se está manifestando Spodoptera frugiperda en la etapa reproductiva del maíz. Por lo general, si nosotros tenemos mucha presión de Spodoptera en espigas, en maíz, probablemente tengamos después el problema en el cultivo, digamos, de trigo. Y después también otro factor importante van a ser las condiciones ambientales de los meses en los cuales nosotros estamos implantando el cultivo de trigo. Básicamente hoy, la verdad, el tema del pronóstico ha avanzado mucho, digamos, por lo menos lo que es el pronóstico a corto y mediano plazo. Entonces nosotros, a partir del uso de esa información, podemos saber cómo va a ser la condición. Cuando hablo de condición, voy a hacer referencia básicamente a la condición térmica de los meses de abril y mayo, que me pueden ayudar, digamos, a definir si voy a tener presiones importantes de poder obtener el cultivo de trigo. Y de esa forma, por lo menos, estar preparado en lo que hace a la planificación de la estrategia, digamos, que voy a adoptar yo sobre el cultivo.
pasando ya a lo que es el cultivo propiamente dicho, aquí hay que tener en cuenta que últimamente el cultivo en los sistemas productivos puede cumplir distintos roles, digamos. El rol de producción, en muchos casos acá hay zonas en donde se siembra trigo, pero no buscando, digamos, obtener un rendimiento final, sino como ayuda, digamos, o como contribución en lo que es cobertura y competencia de maleza, o tenemos también algunas zonas, algunas empresas, en donde tienen el trigo con doble propósito. O sea, trigo en donde yo apunto, digamos, a lograr potencial del rinde, y trigo en zonas un poco más marginales y demás, en donde por ahí el rinde del que se busca, digamos, no es tan importante, sino que el objetivo principal es que sirva de cobertura y competencia maleza. O sea, dependiendo del rol que tenga el trigo, va a determinar la planificación que voy a hacer en lo que va a ser el manejo propiamente dicho del cultivo. Y en ese manejo propiamente dicho del cultivo va a ir lo que es el manejo inicial de Spodoptera para tener una buena implantación del mismo. Fecha de siembra, también otro factor importante, por lo menos acá en nuestras regiones, digamos, las fechas de siembra más afectadas del cultivo son las fechas tempranas, ahí tienen más condiciones las plagas para desarrollarse, y en general son trigos, digamos, en donde por ahí se espera mayor potencial, así que por ahí todos los que son los lotes sembrados de manera temprana, digamos, hablando básicamente de abril, principio de mayo, serían los lotes donde se tendrían que tener los mayores cuidados, ya que son lotes con mayores riesgos de ataque de Spodoptera. El monitoreo. El monitoreo es un elemento clave en el manejo de esta problemática. El monitoreo debe incluir el monitoreo de las malezas, previo a la siembra del cultivo de trigo. Como decía anteriormente, acá por lo general los barbechos en trigo, digamos, se realizan muy próximo a la siembra o en muchas veces inmediatamente después de realizada la misma, así que es importante el monitoreo de malezas como para definir si incluyo o no algún insecticida en el barbecho para controlar ahí a la plaga. Y después también una cuestión muy importante es, una vez implantado el cultivo, continuar con el monitoreo sobre el trigo, sobre todo en su primera fase de desarrollo, observando la presencia de plantas cortadas, observando la presencia de raspado, digamos, muy similar a lo que hace el maíz, digamos, que está indicando la presencia de orugas chicas, entonces hay que seguirlo, digamos, al cultivo. Hay muchas veces que pasa que yo voy, siembro el trigo, estoy con la trilla de soja, entonces sembré y vuelvo de acá a 20 días a pegarle una mirada al lote de trigo. Y muchas veces me llevo sorpresa porque no he logrado una buena implantación por tener daños importantes sobre el cultivo. O sea, hay que seguirlo muy de cerca antes de la siembra y en las etapas posteriores a la implantación, digamos, para evitar esos riesgos. Después lo que son algunos elementos de control, ya lo mencioné, la inclusión de insecticidas en el barbecho, previo monitoreo, o sea, la recomendación es no aplicar insecticidas por sí, digamos, muchas veces la aplicación de insecticidas, si yo no tengo, digamos, presencia de la plaga, puede ser contraproducente, digamos, por el efecto sobre algún enemigo natural y demás. Después, otra de las técnicas, si bien no está registrada para el cultivo de trigo, para el control de Spodoptera, pero que hemos visto buenos resultados, es el tratamiento de semillas, hablando del tratamiento de semillas con productos específicos para el control de Spodoptera. Acá está bastante difundido el tratamiento de semillas para el control de pulgones inicialmente, pero por lo general esos tipos de activos no tienen, digamos, controles sobre Spodoptera y hay que ir, digamos, a herramientas o a alternativas que sean específicas. Y después, aplicaciones foliares, digamos, en las primeras etapas, en el caso de que se manifieste, digamos, la plaga, en el caso de que se manifiesta la plaga. O sea, lo que yo tengo que tratar de evitar, digamos, con toda la planificación de las estrategias, es que la plaga se me instale en el cultivo de trigo. Cuando yo tengo orugas grandes que me están cortando plántulas de trigo y en niveles muy importantes, realmente hemos visto que es muy complejo lograr niveles satisfactorios de control con aplicaciones foliares. O sea, tengo que tratar de que esto no ocurra.
Y por ende, para que esto no ocurra, se debe tener muy en cuenta, digamos, las recomendaciones que mencioné anteriormente. Básicamente nosotros tenemos ensayos, digamos, trabajando con distintos insecticidas en estas situaciones, y en el mejor de los casos hemos tenido niveles de control de un 60, un 70%, digamos. Es muy difícil lograr eficacias de control mayores. Y si yo no tuve precaución y me encuentro con esta situación y con niveles importantes de orugas, digamos, en algunos casos hemos logrado ver en algunas situaciones, en algunos lotes, 20, 25 orugas por metro cuadrado, y por ahí con una eficacia incluso de un 70, 80% no va a ser suficiente para bajar a un nivel la plaga que no me produzca un daño significativo. O sea, por eso tratar, digamos, de que toda la planificación de lo que es el manejo permita no llegar a estas situaciones. Pasando ya a lo que es la parte de Melanogromyza sojae, la mosca barrenadora de la soja, es una plaga nueva, que si bien no la hemos detectado todavía acá en la región, acá en el norte, pero sí se la observó la campaña pasada atacando al cultivo de garbanzo en toda la zona norte de Córdoba, produciendo en algunos casos, reportaban, digamos, daños de mucha importancia al cultivo. Entonces nos parecía, digamos, oportuno hacer referencia a esta problemática como para que los productores, ahora que está iniciando ya la campaña garbancera acá en la región, estén atentos, digamos, a la ocurrencia de esta problemática. ¿Qué pasó? En la campaña 2019, en la zona norte de Córdoba, se comenzaron a observar estas situaciones de lotes afectados, en donde se pensaba, digamos, que los síntomas que se observaban acá en planta eran causados básicamente por el síndrome de la muerte súbita, causado por hongos de suelo, básicamente por hongos de género Fusarium, pero productores de acá de la zona comenzaron a sacar muestras de planta y observaban la presencia de estas galerías en el interior de los tallos, y la presencia, digamos, de unas larvas o una pupa que eran las causantes, digamos, de este tipo de síntomas. En ese momento, gente del INTA Manfredi determinó que la larva que barrenaba las plantas de garbanzo pertenecían a la familia Agromyzidae. De ahí a nosotros también nos llegaron reportes de esta situación, y la verdad que en algún momento, cuando acudimos a un congreso en Brasil, un congreso de entomología, se hizo mención, digamos, de una mosca, que era la mosca barrenadora de la soja, que producía daños muy semejantes a las fotos, a las imágenes que nos mandaban, digamos, de las plantas de garbanzo. Entonces, por ahí nosotros suponíamos que se podía tratar, digamos, ese problema. Tuvimos, digamos, la suerte de que técnicos de la empresa Agrodesarrollo nos acercaron muestras de plantas de garbanzo provenientes de la zona norte de Córdoba, básicamente de la zona de Jesús María. Esas muestras llegaron acá al laboratorio de la sección de zoología de la estación experimental y fueron a cámara de cuarentena. De ahí se procedió, digamos, a aislar los distintos estados, digamos, que se iban observando la plaga para hacer la identificación taxonómica correspondiente. Entonces, con el material ese que se trajo de Córdoba, se hizo identificación de los caracteres taxonómicos de la pupa. Después también se obtuvieron adultos. Esos adultos se hizo la identificación taxonómica de la morfología de las alas, y después, en el caso de los machos, se realizó la determinación taxonómica de la genitalia, básicamente la morfología de agua. O sea, hoy, por suerte, digamos, acá en la estación, tenemos gente que está capacitada para realizar estas evaluaciones taxonómicas, como en el caso, digamos, de Alejandro Vera, y también tenemos una especialista, digamos, en díptero, la licenciada María Elvira Villagrán, digamos, que colaboró en toda la identificación taxonómica. La identificación que se realizó de estos estados arrojaron que la especie que se encontraba en ese momento en el garbanzo era Melanogromyza sojae, que es la mosca barrenadora de la soja. A su vez, en ese mismo momento,
se puso en contacto con gente de Brasil, básicamente con el doctor Gerson Guedes, que él dirige un grupo, digamos, que tiene la capacidad, digamos, o la posibilidad, digamos, de hacer la identificación molecular, digamos, de esta especie. Entonces, se mandaron adultos, digamos, que se obtuvieron de garbanzo a Brasil para hacer también la identificación molecular, arrojando, digamos, que se trataba de Melanogromyza sojai. Tienen ahí la posición taxonómica de la especie, el orden Diptera, familia Agromyzidae, género Melanogromyza, y la especie Melanogromyza sojai. ¿Qué sabemos o qué información hay de esta especie? Básicamente una especie originaria de Asia, pero que en la actualidad está distribuida en todos los continentes. El doctor Gerson Guedes menciona la presencia, digamos, de esta especie en los estados del Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en Brasil. Después la doctora Cepat también hace mención, digamos, de la presencia en el estado de Goiás. En el año 2019 se detecta la presencia en Bolivia, y en la campaña 2019 sobre garbanzo, digamos, se hace el primer registro de esta especie en nuestro país, y también, digamos, no estaba, digamos, como antecedente al cultivo de garbanzo como Pedro de la Plaga. Entonces, es la primera cita de esta especie atacando al garbanzo. Después, ya en la campaña sojera, en el 2020, durante los meses de febrero y marzo, la licenciada Marcia Trocero del INTA Rafaela y Adrianita Saluso del INTA Paraná hacen mención de la ocurrencia de Melanogromyza en los cultivos de soja, básicamente en la zona central de Santa Fe, en todo lo que es la zona de Rafaela, como también en zonas productoras de la provincia de Entre Ríos. O sea, ya no solamente tenemos presencia de la plaga en el cultivo de garbanzo, sino también en algunas áreas comenzó a aparecer atacando al cultivo de soja, que bueno, básicamente por el nombre es el cultivo, digamos, al cual se la menciona con mayor frecuencia. Algunas cuestiones vinculadas a la plaga, en el caso del ciclo de vida, como pueden ver, el adulto es muy pequeño, es muy difícil de observar la mosquita. El adulto puede medir de 2,5 a 3 milímetros en su tamaño. La duración del estado adulto puede ir de 5 a 16 días. Por lo general, la bibliografía señala que las hembras son más longevas que los machos. La hembra coloca los huevos, lo encastra, por lo general lo encastra en la cara abaxial de las hojas jóvenes. La eclosión de los huevos ocurre a los 2 o 3 días, y como pueden ver, tiene un alto nivel de fecundidad, o sea, más del 80% de los huevos colocados eclosionan. De ahí nace una larva. Esa larva, para que tengan una idea, va minando, digamos, la hoja, las nervaduras de la hoja, después pasa al peciolo, y de ahí se introduce, digamos, a los haces vasculares del tallo o de las ramificaciones. Presenta 3 intares larvales, el periodo larval dura entre 8 a 11 días, y cuando ha alcanzado el máximo estado larval puede llegar a medir unos 4 milímetros, para que tengan una idea del tamaño, digamos, bastante pequeño de las larvas. Esa larva, cuando está en condiciones, digamos, de empupar, que ya lo voy a mostrar un poquito más adelante, antes de empupar realiza un orificio, que va a ser el orificio en donde después va a salir la mosca, una vez pasado el periodo de pupa. Y de ahí empupa, digamos, en el interior del tallo o en las ramificaciones, en las galerías esas que les mostraba anteriormente. El periodo de pupa puede durar de 6 a 12 días, y de ahí se produce la emergencia del adulto. Datos de bibliografía señalan que pueden llegar a tener entre 4 a 5 generaciones al año. Bueno, ¿qué especie ataca? Básicamente Melanogromyza sojai es una especie altamente oligófaga, es decir, que tiene una marcada preferencia por algunas especies dentro de una misma familia, que es el caso de plantas pertenecientes a las leguminosas. Entre las especies citadas como Pedro la Plaga se menciona la soja, al poroto, y ahora tenemos el registro, digamos, del garbanzo. ¿Y por qué muestro esta secuencia? Digamos, porque por lo general en nuestra región es una secuencia bastante
común, digamos, en lo que hace al desarrollo del cultivo a lo largo del año, con soja, poroto y después durante el invierno con el garbanzo. Situación que sería, en el caso de que ocurra la plaga, digamos, como una situación favorable para su desarrollo, porque tendría por mucho periodo de tiempo cultivos en los cuales desarrollarse. La importancia que tiene esta especie, vamos a hacer referencia a otros lugares, digamos, básicamente a Brasil, en donde se señala que pueden infectar hasta el 100% de la planta de soja. En casos muy graves, digamos, pueden producir galería que pueden llegar hasta un 70% de la longitud del tallo de la soja. Esto muchas veces determina la muerte de la planta. En Brasil se han reportado, en algunos casos, en algunos lotes muy infectados, pérdidas hasta un 21% de la productividad. En Paraguay señalan que por lo general hay altas incidencias, sobre todo en siembras tardías, o sea, es un nicho, digamos, que la plaga, en donde la plaga ya alcanza altos niveles poblacionales y por ende esas siembras tardías tienen una mayor incidencia de esta plaga. En Bolivia también señalan, digamos, que sobre todo en la campaña 2017 y 2018, las soja de siembras tardías presentaron las tasas más altas de infestación, digamos, con valores cercanos al 70%. En lo que hace a las cuestiones en las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos en el garbanzo, como dije anteriormente, acá en la región no se la detectó, pero es importante estar atento para hacer una detección temprana de esta problemática. Hay zonas como en el norte de Córdoba en donde ya fue detectada la presencia de la plaga la campaña pasada. Entonces la presencia de este tipo de plantas con síntomas de marchitez, que uno muchas veces lo puede atribuir a problemas de hongo de suelo, tenemos que tomarnos el trabajo, digamos, de sacar esas plantas y realizar cortes transversales a lo largo del tallo para observar la presencia, digamos, de galerías, que son las galerías producidas, digamos, por melanogromisa. Los daños básicamente se ven en los tallos infectados, galerías con una coloración marrón rojiza. En esas galerías muchas veces puede encontrar la presencia de la larva, la presencia de la pupa, como se lo ve acá, o bien, si ya emergió el adulto, puede encontrar restos, digamos, del pupario. Y en este caso, va a ser muy evidente la presencia del orificio por donde salió, digamos, el adulto de esta mosca. Ahí tienen un poco imágenes que fueron tomadas de las muestras de garbanzo que nos llegó del norte de Córdoba, con la presencia de larva, la presencia de pupa, y lo que hacía, digamos, referencia a las características, es bien característico, digamos, el orificio de salida de la mosca una vez que terminó de cumplir su ciclo en el interior del tallo. Se ha observado en ese momento los reportes que nos llegaban de Córdoba, digamos, que cuando había infestaciones muy altas, cuando se encontraban plantas con 3 o más larvas de melanogromisa por planta, básicamente llegaba o conducía a la muerte de la planta, digamos, en algunos otros casos producían una marchitez, y como decía, en casos muy extremos puede llegar a causar la muerte de la planta. En general, las plantas afectadas manifiestan, digamos, una reducción en cuanto a su desarrollo, como lo pueden ver acá, una planta de menor tamaño y con tallos de menor diámetro, producto, digamos, de la acción barrenadora de la oruga de esta mosca en el interior de los tallos. Si tomamos en cuenta acá lo que hace la fenología del cultivo, si bien, vuelvo a repetir, acá en la región no se lo detectó, pero si tomamos en cuenta la fenología del cultivo y las condiciones térmicas en las cuales se desarrolla el cultivo de garbanzo, probablemente la plaga pueda iniciar con su desarrollo en las etapas tempranas del cultivo de garbanzo, porque ahí tiene condiciones térmicas necesarias para iniciar, digamos, su desarrollo. Con lo cual, digamos, es muy importante comenzar a estar atentos ya en esta primera etapa del cultivo de garbanzo para detectar o no la presencia de la plaga. Y después la otra fase, digamos, en donde la plaga puede colonizar el cultivo, ya son las fases reproductivas correspondientes a la fase de floración
y llenado, digamos, los cascabullos, que por lo general ya ocurre en meses en donde la condición térmica acá en la zona es más elevada y favorece el desarrollo de la plaga, que fue un poco lo que ocurrió, digamos, en el norte de Córdoba. Básicamente los reportes de melanogromicia en Córdoba fueron realizados en la época en donde el cultivo ya estaba en las fases reproductivas. Pero son dos etapas en donde presumimos, o sea, la etapa reproductiva de seguro, pero la etapa, digamos, inicial, la etapa vegetativa, también podría ser una etapa en donde pueda haber alguna ocurrencia de la plaga, por la cual habría que estar atento en la observación. Básicamente, en lo que hace a manejo, vamos a hablar del monitoreo, tomando referencia, digamos, a lo que se hace básicamente en el cultivo de soja, en zonas en donde está ya instalado el problema, como las zonas de Brasil, Paraguay. Básicamente ahí recomiendan el sacar plantas al azar, tomar muestras, digamos, de 10 plantas y por lo menos unas 10 muestras, digamos, por lote. Y ahí se tiene que hacer la revisión, digamos, de esa planta para constatar la presencia o no de daño o de la plaga en las mismas. En el caso también de encontrar plantas que manifiesten síntomas de marchitez, también es muy importante revisar esas plantas, ya que muchas veces lo que vimos, digamos, en el caso del garbanzo, es que ese síntoma de marchitez no estaba producido por un hongo, sino por el ataque de la plaga, así que también es muy importante hacer revisión en el caso de encontrar ese tipo, digamos, de plantas. Y después también otra metodología que pudimos observar, que son para determinar la presencia o ausencia de la mosca, es el uso de algunas trampas adhesivas, como pueden ver acá en las trampas estas verdes, en donde se pueden llegar a determinar si en el lugar está presente o no, digamos, el adulto de la mosca. Obviamente, la persona encargada de revisar, digamos, esta trampa tiene que ser una persona que sepa reconocer, digamos, al adulto de esta mosca, ya que por el tamaño chiquito, digamos, y porque en esta trampa se puede pegar cualquier cosa, digamos, es importante que la persona esté capacitada. Algunos aspectos que hacen a las dificultades que tiene en lo que hace el manejo de esta problemática, un poco lo que mencionaba, la mosca es de un tamaño diminuto, es muy chiquita, es muy difícil, digamos, de ver. A su vez, la larva, que es la que me ocasiona el perjuicio en el cultivo, tiene un hábito de alimenticio, digamos, muy difícil de controlar, porque es barrenadora, o sea, va por dentro. Entonces, yo si tomo alguna medida de control o quiero controlar, básicamente la estrategia no va a ir muy apuntada, digamos, lo que es larva, en la generalidad de los casos, por las características que tiene. Hay algunos parámetros que me pueden indicar, digamos, o anticipar la presencia del problema, como ser la detección de la oviposición, pero ¿qué pasa? Las cicatrices que quedan cuando la mosca realiza la oviposición en hoja son muy poco visibles, muy difíciles de ver, entonces también no es no es sencillo, digamos, poder determinar esto. Y después la otra dificultad es que si bien tiene una alimentación, como mencionaba anteriormente, oligófaga, pero tiene una secuencia de cultivo, en este caso de especies de leguminosas, que están durante un periodo prolongado de tiempo y que le pueden ir sirviendo, digamos, de hospederos como para que vaya desarrollando las sucesivas generaciones. Medida de control, voy a hacer mención a algunas medida de control apuntando básicamente al manejo de la problemática en soja, con el antecedente que hay en Brasil, o sea, hoy en día, digamos, en garbanzo, estuvo la detección hecha de la problemática, pero no se cuenta con nada más, digamos, de información, o sea, realmente hay que seguir esta problemática para ver si adquiere, digamos, un rol de plaga importante en el cultivo, y en función de eso hacer un seguimiento, digamos, de todo lo que es el comportamiento, el momento de aparición en el cultivo, para después diagramar estrategia de manejo. Y ahí en lo que hace estrategia de manejo, creo que un rol muy importante va a ser con qué tipo de alternativa voy a contar para controlarla. Ya, como saben, digamos, el garbanzo es un cultivo de consumo directo y el tema del uso de productos y demás, digamos, es restrictivo, digamos, por básicamente ese tipo de destino final que tiene este cultivo. En el caso de Brasil,
han mencionado que en soja es importante, digamos, realizar un manejo específico para la plaga. ¿Por qué hago referencia en esto? Que hay algunas experiencias en Brasil, digamos, en donde tratamientos o aplicaciones realizadas para el control de otras problemáticas comunes, digamos, en el cultivo de soja en Brasil, han mostrado no ser muy efectivas, digamos, para controlar esta problemática. Por lo tanto, hay que diagramar, digamos, una estrategia para manejar específicamente a esta especie. Y después lo que son alternativas en el cultivo de soja, también en el antecedente de Brasil, digamos, se ha mencionado al uso del tratamiento de semilla y de insecticidas foliares, básicamente tratamiento de semilla para control inicial de la problemática, como mencionaba, digamos, la ocurrencia inicialmente en el cultivo, en este caso en el cultivo de soja, puede conducir a la muerte de planta, entonces ahí el tratamiento de semilla es una herramienta válida para controlar inicialmente la problemática. Y después también mencionan las aplicaciones foliares de insecticidas, en donde, bueno, ahí, si bien no hay registrado, digamos, insecticidas para el control de esta problemática, pero mencionan a diversos activos, digamos, que pueden tener algún control, digamos, sobre la mosca. En el caso de los neonicotinoides, algunos piretroides, carbamato, diamida, fipronil, pero bueno, tal antecedente, digamos, hay toda una cuestión, digamos, a desarrollar en el caso de que crezcan los problemas con este tipo de plaga, en donde creo que la base, digamos, la van a sentar todo lo que hacen al estudio de la biología y comportamiento previo a la definición, digamos, de las estrategias a adoptar en el cultivo. Bueno, eso era todo. Realmente quiero agradecerle nuevamente a SPID, digamos, por la posibilidad de brindar información sobre estas problemáticas. Y bueno, agradecer a todo el equipo, digamos, de trabajo de la estación, que tenemos a los chicos, al pasante, al personal técnico de la estación, a otras áreas, digamos, que constantemente nos están colaborando, y después también a colaboradores externos, digamos, en donde quiero hacer una mención, digamos, básicamente de Lucas Casado, los grupos CREA, el doctor Gerson Guedes, que fue clave en la identificación, digamos, de la especie con técnicas moleculares, en la empresa de agrodesarrollo, digamos, que la verdad que sin ellos no hubiéramos podido tener la posibilidad de tener acceso, digamos, al material de Córdoba, digamos, y hacer la identificación correspondiente. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, y cualquier pregunta o consulta a su disposición. Bueno, a ver, Augusto, muchas gracias. Fue clarísimo, muy didáctico, y la verdad que muy buena la presentación. Para ir haciendo un poco ordenado, si querés, yo lo que voy a hacer es ir leyéndote las preguntas, ¿no es cierto? Y las vamos respondiendo. ¿Qué te parece? Dale, dale. Bueno, perfecto. A ver, arrancamos con una de las primeras que tuvimos, ¿no es cierto? Vamos a ir salteando entre las dos plagas que trataste. Sí. La primera es referida a Spodoptera, ¿no es cierto? Preguntan si es controlada por el evento Power Ultra. Sí, mirá, en todo lo que, en maíz, en todos los eventos que tienen víptera, por lo menos hasta esta última campaña, se vio controles contundentes sobre la plaga. O sea, hablando de los eventos de víptera, PowerCall Ultra, Leptra, todos esos eventos hasta el momento, digamos, vienen manifestando una muy buena contundencia de control en lo que hace Spodoptera. Acá voy a hacer algún comentario que por ahí tuvimos, digamos, durante esta campaña, en algunos de estos maíces con evento, en donde muchas veces se puede ver alguna que otra planta aislada de maíz con daño más avanzado, digamos, de esta plaga. Por lo menos en nuestra experiencia, digamos, todas esas plantas que pudimos recolectar y traer al laboratorio para determinar si la planta expresaba la proteína, digamos, han dado, digamos, que la planta, digamos, no expresaba la proteína, que bueno, como muchos saben, digamos, hay una tolerancia en cuanto a contaminación, digamos, que creo que no va más allá del 5%, que es lo que se tolera, digamos, en lo que hace el cultivo de maíz. Pero todo lo que tenga, digamos, como evento víptera, todos los eventos están funcionando hasta el momento, digamos, muy bien en lo que hace el control de la plaga, tanto en etapas vegetativas como en etapas reproductivas.
Bien, excelente. Ahora vamos con una que va a tratar sobre la mosca barrenadora. Si bien hiciste una presentación y fue realmente muy completa y muy buena acerca sobre todo lo que fue la identificación y el empezar a conocer, ¿no es cierto?, esta plaga, acá hacen una consulta que por ahí puede llegar a ser muy interesante pensando en un futuro, ¿cierto? Y hablando sobre si esta plaga puede instalarse como una plaga estratégica para el cultivo de soja, ¿no es cierto? O para el cultivo de garbanzo. Este, ¿Cómo lo ves vos mira, más pensando en el futuro? Si realmente puede ser algo que tengamos que empezar a ya tener en mirá, consideración. creo que es una problemática que hay que tener en consideración, porque por lo menos las condiciones, digamos, ambientales propicias para el desarrollo de esta problemática, digamos, en muchas áreas de acá de productoras de la Argentina la tenemos, y además también tenemos un poco la secuencia de cultivos que pueden favorecer el desarrollo de esta problemática. Yo mencionaba acá en nuestra región el tema de que durante la época estival tenemos la posibilidad de sembrar soja, un poco más tarde el poroto, en el invierno tenemos la alternativa de garbanzo, en otras zonas productoras del país tienen otro tipo de alternativa, pero también con una secuencia, digamos, de leguminosas, con sojas sembradas temprano, la soja de primera, la soja de segunda, alternativas del invierno como la arveja y demás, que pueden ser desencadenantes, digamos, de la ocurrencia o el incremento de la presión de la plaga. Un poco volviendo a lo que es nuestra región, nosotros por ahí, si bien no está orientada al control de esta problemática, pero en soja, en el caso nuestro, es bastante común, digamos, el uso del tratamiento de semilla para el control de picudo, que es una herramienta, digamos, que por ahí, si la mosca llegase a aparecer, puede ser controlada, ya que como vimos en Brasil, muchos de los productos que usamos nosotros para el control del picudo lo están usando en tratamiento de semillas para el control de mosca. Pero creo que es un problema al cual hay que seguirle porque por lo menos la condición, digamos, del ambiente y la condición en lo que hace la sucesión de cultivo está dada como para que la plaga se comience a desarrollar. Bien, excelente. Acá volvemos para Spodoptera, ¿no es cierto? Y hacen una pregunta acerca de cuál es la eficiencia de una aplicación de insecticida en suelo para controlar Spodoptera como cortadora. Y justamente en la misma pregunta hacen mención o preguntan si es mejor el uso de formulaciones CS Sí, microencapsuladas. sí. Mirá, nosotros básicamente, en algún momento comenté, hicimos algunos ensayos con productos, digamos, para el control de Spodoptera como cortadora, y en esos ensayos trabajamos, digamos, con algunos piretroides microencapsulados, y en líneas generales, el microencapsulado sí te mejora un poco, digamos, la eficacia de control con respecto al piretroide sin microencapsular, pero te vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, digamos, tenés un 50% de eficacia con el piretroide sin microencapsular versus un 60, un 70% con el microencapsulado. No son eficacias, digamos, muy elevadas, digamos, que te permitan, digamos, tener un control satisfactorio de la problemática. Pero un poco volviendo a la pregunta, pero entre un piretroide sin microencapsular y algo microencapsulado, por ahí hemos visto que sí es un poco mejor, digamos, el tema del microencapsulado. Bien, excelente. Yendo de vuelta al tema de por ahí la mosca barrenadora y teniendo en cuenta el hábito o la manera en la cual ataca la planta, utilizar un producto sistémico podría llegar a ser la mejor alternativa. Mirá, en cuanto a los productos sistémicos, si bien hay insecticidas, digamos, sistémicos, pero hay que tener en cuenta una cuestión que es muy importante, que la sistemia o el movimiento del producto, de esos productos sistémicos, no es la misma cuando yo lo posiciono el producto, digamos, en la semilla, como un tratamiento de semilla, a que si yo lo posiciona en una aplicación foliar. Un poco lo que nosotros hemos visto, digamos, no, obviamente no en estas plagas, sino en otras plagas, digamos, es que cuando yo aplico el producto sistémico en la semilla como un tratamiento de semilla,
ahí realmente se ve el efecto sistémico del producto. Básicamente, porque la sistemia, digamos, el grueso de los productos se produce a través del floema. Entonces, ahí directamente, cuando está en el tratamiento de semilla, el producto ingresa al floema y se distribuye en toda la planta. Cuando yo voy a usar ese producto, digamos, en una aplicación foliar, o sea, lo aplico foliarmente, digamos, sobre el cultivo, ya esa sistemia, digamos, es bastante más reducida, digamos, más bien tendría, digamos, como un efecto de movimiento reducido en el sector, digamos, en donde yo lo he aplicado. O sea, no es que el producto cayó en una hoja y se va a translocar, digamos, a otra hoja de la parte superior de la planta. Esa situación no se va a dar, digamos, a pesar de que usemos un producto sistémico en la aplicación foliar. No sé si más o menos fui claro en la explicación. Sí, totalmente. Bien. Acá hacen una pregunta acerca de Spodoptera. En el caso de las aplicaciones insecticidas para el control de Spodoptera, ¿hay justamente horarios recomendados para la aplicación o justamente productos, como en el caso de los coadyuvantes, que aumenten la eficacia de esa aplicación o de ese insecticida? Un poco la experiencia que tengas. Sí, básicamente el tema de la calidad de aplicación, cuando yo voy a actuar sobre todo en Spodoptera como cortador, es un elemento clave, digamos, ya que ahí lo que yo busco es el contacto del producto con la plaga, entonces tengo que hacer una muy buena calidad, digamos, de aplicación, con todo lo que ello implica, digamos, tamaño de gota, uso de coadyuvante, volúmenes de aplicación y demás, digamos, pero tiene que ser lo más perfecta posible para tratar de lograr eficacias dentro de todo aceptables de control. Después lo que es la parte de horario de aplicación, por ahí se menciona, digamos, que las aplicaciones para orugas cortadoras por lo general deben hacerse a la tarde o en hora de la noche, que es el horario en donde estaría más expuesta la plaga, digamos, al contacto del producto. Básicamente nosotros lo que vimos, en el caso particular del trigo, bien saben ustedes, digamos, el trigo, las primeras etapas están transcurriendo durante esta época y por lo general, durante estas épocas, las noches ya son bastante frescas, con lo cual implica, digamos, que la actividad de la plaga se vea disminuida. Entonces, el momento en donde tendría como mayor actividad en este momento, digamos, Spodoptera en el cultivo del trigo, estaría dado por situaciones en donde ocurran temperaturas un poco más altas. Son las que activarían, digamos, a la plaga y por ende, digamos, podrían dar alguna oportunidad de encontrarlos un poco más expuestas a la llegada del producto al blanco. Bien, excelente. Acá hay una pregunta de alguien del norte de Córdoba que justamente consulta por qué pensás que no fue detectada, ¿no es cierto?, la mosca barrenadora en soja en el norte de Córdoba, siendo el primer reporte de la plaga y sí en Santa Fe y Entre Ríos. La verdad, eso un poco hablábamos con los chicos, digamos, después de los antecedentes que hubo de la mosca en soja, nos parecía, o sea, realmente nos parece muy raro, digamos, el por qué no ocurrió, digamos, en el norte de Córdoba. O sea, nosotros esperábamos que allí, en el caso de que la mosca esta apareciera en soja, sean los primeros reportes, pero es una cuestión, la verdad, que no te la sabría contestar porque es una situación bastante rara, digamos, y es un poco, digamos, lo que también determina, digamos, la necesidad en el caso de que ocurra, digamos, esta problemática, de iniciar estudios más profundos, digamos, para poder responder este tipo de preguntas, digamos. Bien, excelente. Vamos con una más de cada una, así ya vamos terminando. De última, siempre está tu mail o los canales de comunicación abiertos para cualquier consulta más puntual que haya. Vamos con una de Spodoptera por último. Dice, ¿qué productos y dosis recomendarías para el tratamiento de trigo y garbanzo, justamente para el control de Spodoptera o agrotis? Bueno, básicamente lo que hace al tratamiento de semillas en trigo para el control de Spodoptera, como lo mencionaba,
si bien hay productos que se pueden utilizar, pero hoy no cuentan con registro, digamos, para el control de Spodoptera en trigo. O sea, hay varios productos, digamos, o hay algunos activos, digamos, que son comúnmente utilizados en el maíz, principalmente, como algunos productos, algunos carbamatos, digamos, como el tiodicar, o también tenemos algunas diamidas, digamos, como clorantraniliprole, que si bien tienen registro para su uso en el cultivo de maíz, pero no cuentan, digamos, con el registro para su uso en el cultivo de trigo. O sea, acá en la zona hay muchos productores que usan, digamos, ese tipo de tecnología, productores que por lo general ya saben que van a tener el problema, digamos, de Spodoptera en trigo, y que apuntan, digamos, a lograr un cultivo de buena implantación, de buen desarrollo, en donde usan, digamos, este tipo de tecnología con resultados bastante satisfactorios. Pero en cuanto a dosis, digamos, recomendarte una dosis, digamos, cuando no hay algo registrado, no te lo podría hacer, digamos. Bien, perfecto. Y vamos por último con una para mosca barrenadora. Acá escriben de la zona norte de La Pampa, donde advierten de que han tenido esta plaga en soja y en girasol, principalmente en estados vegetativos tempranos y algo en floración. Y la pregunta va más que nada asociada a cómo es el hábito, cómo pasa la plaga el invierno. Básicamente, una cuestión. Hay otra especie de Melanogromyza que está citada en el cultivo de girasol, que no es básicamente Melanogromyza sojae, es otra especie la que está citada, digamos, en el girasol, es que ya está citada hace un tiempo, digamos, atacando el cultivo de girasol, así que eso tendría que ser tenido en cuenta. Y después, volviendo un poco a la pregunta de cómo pasa el invierno, básicamente carece de mecanismo de diapausa, o sea, en condiciones donde las temperaturas las pueden acompañar un poco más a la plaga, la forma, digamos, en la que subsiste es bajo el estado, digamos, de adulto. Obviamente bajando, digamos, un poco la actividad, pero es el estado, digamos, en donde puede subsistir. Como decía, no, por lo menos no se conocen que tenga alguna fase que le permita resistir a condiciones ambientales muy adversas, como condiciones de muy bajas temperaturas, sino que esta especie pasaría el invierno, la ocurrencia de condiciones favorables, en zonas un poco más tropicales, digamos. Es un poco lo que está de antecedente de la especie. Bien, clarísimo, Augusto. Bueno, vuelvo al inicio, lo que dije al principio. Millón de gracias, en serio, por haberte tomado este tiempo, esta hora, para capacitarnos, para mostrarnos un poco lo que estás trabajando. Realmente la charla salió muy buena, muy didáctica. La verdad es que súper agradecido en nombre mío y de Spidagro que lo hayas podido hacer. De cualquier manera, esta charla, obviamente, como decía al principio, queda grabada en el canal de YouTube de Speed, por lo cual en cualquier momento pueden ingresar a verla y a sacarse todas las dudas, y los canales de comunicación, tanto a través de Speed como directamente con Augusto, están abiertos para cualquier consulta puntual. Así que bueno, sin nada más que agregar, Augusto, la verdad es que muchísimas gracias. No, por favor, el agradecimiento enorme hacia ustedes, digamos, por la posibilidad esta de mostrar algunos temas que, como dije anteriormente, son importantes, digamos, a tener en cuenta para esta época del año, lo que hace el cultivo. Y bueno, muchas gracias a todos, y cualquier duda, consulta, inquietud o cuestiones, observaciones, estamos a su disposición, digamos. Ahí tienen contacto mío, también, como dije, tenemos un grupo de trabajo, digamos, bastante importante, digamos, que sin ellos no sería posible desarrollar muchas de las actividades estas que estamos hoy tratando de mostrar. Así que muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias a vos, Augusto, y un gran abrazo para todos los que participaron.